Lo que les voy a contar es algo que nunca imaginé vivir, algo tan oscuro que aún hoy, después de todo lo que pasó, no consigo entenderlo del todo. Mi hermana Lucía, siempre tan misteriosa, tan cerrada, nos condujo a un abismo del que no pudimos salir. Lucía siempre había sido diferente. Desde pequeña, su comportamiento era errático, como si su alma estuviera atrapada en algún lugar entre la realidad y algo más, oscuro. Pasaba horas en su habitación y aunque trataba de acercarme, había algo en ella que no me dejaba, como si su mundo fuera tan distante del mío que nunca podría alcanzarlo. Una tarde, mientras esperaba a que terminara la escuela, la vi en la esquina hablando con alguien. No me pareció nada raro al principio, pero pronto la conversación se tornó tensa. Sus gestos, su mirada, todo cambió. Algo en su postura me hizo sentir que no todo estaba bien. Al verla subir al coche, noté que estaba completamente callada. No dijo ni una palabra y su silencio me puso incómodo. Era un silencio extraño, como si estuviera atrapada en sus pensamientos más oscuros. Durante todo el trayecto no dijo nada. Yo tampoco. La mirada de Lucía estaba fija en el horizonte, pero no era la mirada de siempre. Estaba vacía, distante. Algo había ocurrido y sabía que no podía ignorarlo. Llegamos a casa y mientras me dirigía a mi habitación, escuché el sonido familiar de las teclas de la computadora. Era Lucía. Su habitación estaba siempre cerrada, pero esa noche decidí entrar sin avisar. Ella estaba sentada frente a la pantalla, tan quieta que me hizo pensar que ni siquiera respiraba. Cuando me vio, levantó la mirada por un segundo y volvió a concentrarse en la pantalla sin decir palabra. Sabía que algo estaba mal, pero no supe cómo abordarlo. Me senté a su lado y por un momento nos quedamos en silencio. No quería presionarla, pero sabía que no podía seguir ignorando su actitud. Entonces, con voz cautelosa, le pregunté, ¿qué estás haciendo, Lucía? Mi tono de voz no era el de un hermano preocupado, sino el de alguien que ya empezaba a sospechar que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Y ahí fue cuando me dijo lo que jamás imaginé. Estoy navegando en la Deep Web. Mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La Deep Web. Aunque no sabía mucho sobre eso, tenía la idea de que era un lugar peligroso, oscuro, lleno de cosas que preferiría no saber. En mi mente, eso solo podía ser sinónimo de peligro. Le pregunté qué tipo de cosas encontraba en ese lugar, y me miró como si fuera lo más natural del mundo. Es donde encuentras las respuestas que no puedes encontrar en Internet normal, me dijo, casi como si estuviera describiendo un lugar común, como si hablara de un sitio para comprar ropa o películas. Pero en su voz había algo que me inquietó profundamente, algo que me decía que no estaba entendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Intenté profundizar y le pregunté qué tipo de respuestas, pero ella solo se limitó a darme una respuesta vaga. Respuestas a las cosas más oscuras de la vida, cosas que no se pueden encontrar en el mundo real. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que se apagó la luz esa noche. Algo en mi interior me decía que Lucía había cruzado una línea que no debía. Esa misma noche no pude dormir. La curiosidad se apoderó de mí y decidí investigar por mi cuenta. Al principio traté de racionalizarlo. Pensé que, si podía entender lo que ella estaba viendo, tal vez podría ayudarla. Estaba tan obsesionado con descubrir qué la estaba atrapando que olvidé lo más importante. La Deep Web no es un lugar para personas como yo. Con algo de temor me senté frente a mi computadora y comencé a buscar. Los sitios eran extraños y oscuros, y cuando finalmente entré en uno, lo que vi me heló la sangre. El primer título que apareció fue algo como «Acabo de matar a mi madre. ¿Cómo deshacerme del cuerpo?». La respuesta era espeluznante, detallada, gráfica. Corta el cuerpo en pedazos pequeños y alimenta a los perros salvajes. Si quedan restos, quémalos con queroseno. Sentí que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Era como si todo lo que conocía hubiera dejado de existir en ese momento. Cerré la computadora de inmediato, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Algo oscuro me había tocado. Esa noche, Lucía ya estaba dormida, pero no pude dejar de pensar en ella. ¿Qué estaba buscando en esos sitios tan oscuros?
¿Cómo había llegado a ser parte de todo eso? Era mi hermana, pero ya no la reconocía. Sentí un miedo profundo, algo mucho más allá de la curiosidad, como si estuviera mirando algo que no debía. Y en lugar de acercarme a ella, la distancia creció aún más. Al día siguiente, no pude aguantar más. En el desayuno, mientras mi madre hablaba sobre lo que íbamos a hacer ese fin de semana, decidí hablar con Lucía. No quería ser confrontativo, pero sabía que tenía que hacerlo. Le conté lo que había visto en la computadora y le pedí que dejara de entrar en esos sitios. Le expliqué lo peligroso que era, pero su reacción no fue la que esperaba. «Ahora tú me vas a decir lo que puedo o no puedo hacer», me respondió, riéndose con una indiferencia que me heló. Era la misma risa que había oído tantas veces, pero esta vez sonaba vacía, fría, como si nada en el mundo pudiera detenerla. Sentí como la ira me subía por dentro, pero sabía que no podía dejarme llevar por eso. Intenté calmarme, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué mi hermana había caído en eso? ¿Por qué se había alejado tanto de todos nosotros? Esa tarde, cuando Lucía salió con unas amigas, decidí revisar su habitación de nuevo. Sabía que algo no estaba bien, y no pude ignorarlo. Busqué debajo de su cama y allí, escondida entre algunas cosas viejas, encontré una caja de madera. Al abrirla, descubrí objetos que nunca debería haber visto. Una cuerda gruesa, velas gastadas y algunos papeles que parecían estar escritos en un idioma extraño, con símbolos y dibujos que no comprendía. Algo en mi estómago se retorció y supe que no podía quedarme callado. Corrí a contarle a mis padres, pero incluso ellos no parecían comprender la gravedad de la situación. Esa noche, antes de acostarme, decidí hacer algo que sabía que no debía hacer. Fui al mercado y mientras buscaba algo en los pasillos, me encontré con el chico con el que Lucía había tenido una pelea. Me explicó, con una expresión de preocupación que nunca le había visto antes, que Lucía había hablado sobre un ritual en la Deep Web, algo relacionado con la muerte y la invocación de fuerzas oscuras. Me contó que ella estaba obsesionada con hacerlo y que le había pedido que la acompañara. Él, claro, se negó. Me sentí impotente, pero sabía que la conversación no podía terminar ahí. Tenía que hablar con Lucía, antes de que fuera demasiado tarde. Algo dentro de mí me decía que el tiempo se estaba agotando. A medida que los días pasaban, la situación se volvía más insostenible. Todo en nuestra casa parecía volverse más sombrío. Mi hermana Lucía, la chica que había conocido, desaparecía cada vez más, sumida en un mundo que no entendía, y a medida que lo descubríamos, nos asustaba más y más. El chico con el que Lucía había tenido una pelea me contó que ella había hablado de un ritual que encontró en la Deep Web. Él intentó advertirle, pero Lucía estaba obsesionada con la idea de hacerlo. Le hablaba de invocar algo oscuro, un poder que no tenía nombre, pero que sentía como si pudiera controlar su destino. En sus ojos había una desesperación que no era natural, como si estuviera buscando algo para llenar un vacío imposible de llenar. Algo que no estaba dispuesto a entender. Su obsesión con ese ritual la había alejado aún más de todos nosotros. Esa noche, mientras cenábamos, mi madre mencionó que Lucía parecía estar metida en algo peligroso, pero nadie le prestó mucha atención. Al principio, pensábamos que era solo una fase, que sería una de esas cosas que se superan con el tiempo. Pero esa noche algo cambió, y sabía que no era solo una fase. Algo más profundo y perturbador estaba ocurriendo. Esa noche decidí revisar de nuevo la habitación de Lucía. Sabía que tenía que encontrar alguna pista más sobre lo que estaba sucediendo, porque las palabras que escuchaba de su boca no coincidían con la realidad que conocíamos. Al entrar en su habitación, todo parecía normal, pero sentí como si algo estuviera oculto bajo la superficie. Fui directo a su escritorio, pero al pasar junto a su cama, algo llamó mi atención. Era un ruido sordo, como si algo estuviera escondido. Al levantar una tabla del suelo, encontré una caja más. Esta vez no era una caja de madera como la anterior, sino una caja metálica, cubierta con símbolos extraños. Al abrirla, encontré algo mucho peor que lo que había encontrado antes. Había una fotografía en blanco y negro de Lucía, pero la imagen parecía distorsionada, como si fuera tomada en un estado de trance. A su lado, había una figura sombría, una figura que no pude identificar. Al lado de la foto había otro papel, pero este no estaba escrito en un idioma conocido.
Era una mezcla de símbolos y palabras que me resultaron incomprensibles. Al fondo de la caja había una carta, y al leerla, sentí que una fría ola de terror me recorría la espalda. Hablaba sobre la necesidad de completar el ritual, de atraer a esa presencia que Lucía había estado buscando. Algo que podría liberarla de todos sus miedos, pero a un costo terrible. Era un precio que nadie debería pagar, pero Lucía lo veía como la única salida. Fue en ese momento que entendí que ya no tenía sentido hablar con ella. Lo que estaba pasando era mucho más grande de lo que imaginaba, y el ritual del que hablaba la había atrapado completamente. Ya no era mi hermana, sino una persona que había sido consumida por la oscuridad. Al día siguiente, cuando fui a buscarla a la escuela, llegué temprano, con la esperanza de poder encontrarme con alguien más. Estaba decidido a hablar con el chico que había tenido la pelea con Lucía, pero esta vez no tenía ninguna esperanza de que él pudiera cambiar algo. Él me explicó que Lucía había hablado de la necesidad de completar ese ritual y me dijo que había algo en ella que había cambiado. Ya no era la chica que conoció, ya no era la hermana que yo conocía. Me dejó claro que ella no se detendría, y si yo no intervenía, lo que sucedería podría ser aún peor. Me pidió que por favor hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde, pero ya sabía que era demasiado tarde para detenerla. Estaba atrapada en un ciclo de desesperación y locura. Esa noche, mientras mi madre y padre dormían, no pude evitar sentir que el tiempo se me escapaba de las manos. El ambiente de la casa estaba más pesado que nunca. Ya no se escuchaba el ruido del televisor ni el sonido de la radio en la cocina, solo el silencio. Y ese silencio me aterraba. Los susurros de Lucía, que antes parecían inofensivos, ahora se sentían como presencias extrañas en cada rincón de la casa. Pasé por su habitación para ver si estaba en casa. La puerta estaba entreabierta, y al asomarme, me encontré con una escena que nunca podré olvidar. Lucía estaba de rodillas frente a un altar improvisado que había montado en su habitación. Las velas estaban encendidas, iluminando la oscuridad. Su cuerpo estaba marcado con símbolos extraños, como si hubiera dibujado algo sobre su piel con un marcador negro. Sus ojos estaban completamente rojos, como si no hubiera dormido en días, y su respiración era profunda, como si estuviera en trance. Antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido de la cuerda deslizándose, la misma cuerda que había encontrado antes. Lucía, sin mirarme, comenzó a murmurar algo en un idioma que nunca había oído, como si estuviera hablando con alguien invisible. La atmósfera en la habitación era densa, asfixiante. Un miedo profundo y visceral me invadió, y supe que no podía quedarme a ver más. Esa misma noche, todo cambió. Mientras dormía en el sofá, me desperté bruscamente. Algo no estaba bien. Sentí la presencia de alguien en la casa, pero no era mi familia. Era Lucía. Algo me decía que debía levantarse, pero mis pies estaban atados. Mis manos también. Intenté gritar, pero no podía. Solo podía escuchar el sonido de la respiración de alguien acercándose. Vi cómo la puerta se abrió lentamente, y Lucía apareció en el umbral. Ya no era ella, no era la hermana que conocí. Su rostro estaba vacío, sus ojos completamente vacíos de humanidad. Se acercó a mí, lentamente, como si todo estuviera bajo su control. Con una calma escalofriante, me quitó la cinta adhesiva que cubría mi boca y me dijo: «Voy a hacerlo, voy a poner fin a todo esto, de una vez por todas». Sus palabras me helaron, y en ese momento supe que el ritual que había estado buscando la había tomado por completo. Todo lo que era Lucía había desaparecido, y lo que quedaba era solo la sombra de lo que una vez fue. De repente, comprendí que ya no había vuelta atrás. Con una calma inquietante, Lucía tomó la cuerda que había escondido en la habitación y la ató al ventilador de techo. Me miró fijamente, y en sus ojos no había ni rastro de la chica que solía ser. Solo había oscuridad. «Nos veremos en el otro lado», dijo, antes de empujar el taburete bajo sus pies. El sonido de su caída, seguido de su cuerpo convulsionando, quedó grabado en mi mente para siempre. Era demasiado tarde para salvarla. Era demasiado tarde para salvarnos a todos.
Lo que me llevó a hacer lo que hice es difícil de explicar, pero intentaré que lo entiendan. ¿Alguna vez han tenido ese tipo de dolor tan profundo que parece arrastrarte hacia un agujero negro, tan grande que te consume todo? Un dolor tan feroz que no puedes pensar en nada más, que no sabes cómo respirar sin sentir que el aire se te escapa. Pues eso fue lo que sentí después de que Katie y yo termináramos. Parecería algo tan común, ¿no? Algo que pasa, se supera y sigues adelante. Pero para mí no fue así. La herida no era algo que pudiera cicatrizar con el tiempo, no cuando sentías que te arrancaban algo que creías que era parte de ti. Y no lo estaba dejando ir. No podía, no quería. El dolor me había consumido de tal forma que cada noche me despertaba con la sensación de que me ahogaba, de que mi pecho estaba apretado, como si un peso me aplastara. En los primeros días después de la ruptura, me sentía perdido, como si todo lo que había conocido se desvaneciera en el aire. Nadie me entendía. Nadie podía ver lo que realmente estaba pasando por mi mente. ¿Cómo podría alguien entender el sufrimiento cuando ni yo mismo sabía cómo describirlo? ¿Cómo podía entenderlo si ni yo sabía por qué, después de todo lo vivido, algo tan simple como una ruptura me había hecho sentir tan vacío? Sé que muchos de ustedes pensarán que simplemente debería haber seguido adelante, dejar de ser tan egoísta, dejar de aferrarme al pasado y seguir con mi vida. Probablemente tengan razón, pero créanme, en ese momento, mi mente era un torbellino de ira y confusión. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos compartido. Los momentos que habíamos vivido, los planes que habíamos hecho juntos, todo se esfumó de repente, sin previo aviso. Era como si me hubieran arrancado el corazón, como si estuviera caminando por un mundo de sombras, incapaz de encontrar la salida. A veces el dolor de una ruptura no se ve, pero se siente como si te estuvieran quemando por dentro. Esa sensación de que te ahogas, de que no importa lo que hagas, nada parece calmar el fuego. Y fue esa sensación lo que me llevó a hacer lo impensable. Cometí el error de pensar que, de alguna manera, podría ajustar las cosas a mi favor. No era solo dolor, era una rabia tan profunda que ni siquiera sabía de dónde venía. Todo se me acumulaba, todo el sufrimiento, toda la humillación. Y entonces, mi mente encontró una salida: vengarme. Sé que ahora suena absurdo, pero en ese momento, mi dolor se convirtió en algo visceral, algo que no podía controlar. Me sumergí en la web, buscando una manera de hacerle sentir lo mismo que yo sentía, y, de alguna forma, encontré lo que buscaba. Aquellos lugares de los que te advierten que no entres, pero que por alguna razón te atraen de una manera inexplicable. Sabía que no debía, pero lo hice. Me sentí como si estuviera en busca de algo, de una forma de escape. Ahí, entre enlaces desordenados y sitios que hablaban de cosas oscuras, encontré algo que llamó mi atención: la lista de los traviesos. La idea me pareció ridícula al principio, una especie de broma macabra. Pero lo peor de todo fue que, por un instante, me dejó atrapado en una telaraña de venganza en la que ni siquiera me di cuenta de que estaba cayendo. Todo era tan teatral, tan absurdo, que ni siquiera pensé en las consecuencias. Estaba tan cegado por mi necesidad de hacerle daño que ni siquiera me importaba. No pensé en lo que podría suceder después, ni en lo que estaba a punto de desencadenar. Subí sus fotos, mis recuerdos de ella. Pensé que el castigo sería humillante, algo que le haría pagar por lo que me había hecho, algo que la haría sentir la humillación que yo había experimentado. Subí todo, lo entregué sin pensarlo, casi como si estuviera en trance. Había un extraño alivio en el acto. Había algo tan oscuro y enigmático en esa venganza que me sentí extraño, pero también, al mismo tiempo, liberado de una carga que había estado guardando en lo más profundo de mi ser. El sitio pedía detalles personales. ¿Qué me importaba? Al fin y al cabo, había sufrido lo suficiente. Ingresé su nombre, la ciudad y las fotos que había guardado, esas fotos de su sonrisa, esas fotos tan inocentes, las mismas que me habían atormentado. Después me vi tentado a agregar más detalles, más dolor. ¿Por qué no incluir su dirección? No me atreví. Ella ya estaba con su familia,
y algo en mi interior me decía que ir tan lejos sería cruzar una línea que no debía. Pero, aún así, subí todo lo que pude. No pensé en lo que venía después. No pensé en cómo eso podría cambiar todo. Hice clic en enviar. El sitio mostró una ventana de confirmación. Santa está esperando este informe. Pensé, ¿qué es esto? ¿Una broma? Pero no era una broma. Había algo profundamente perturbador en esa página, algo que me dejó una sensación fría en el estómago. Aún así, presioné sí. Después de unos segundos, la página cambió y agradeció mi contribución. Me sentí extraño, como si hubiera completado una tarea. El objetivo estaba cumplido. Pensé que todo había terminado. La gente lo vería, los mensajes empezarían a llegar y la humillación seguiría su curso. Apagué la computadora con una extraña satisfacción, la sensación de que finalmente había tomado el control. Ya nada sería igual para ella. Y yo sentiría que había hecho lo correcto. Pero luego, los días pasaron. Y no pasó nada. Los días pasaron sin nada. Ningún mensaje, ningún correo, ningún comentario en las redes sociales. Al principio, me sentí confundido. Pensé que algo no había funcionado. ¿Sería posible que todo aquello hubiera sido una farsa? Tal vez la página era solo una ilusión. Tal vez nadie se había enterado realmente de lo que había hecho. Sin embargo, la pequeña chispa de esperanza que había guardado en mi interior se fue apagando lentamente, dejándome con una sensación de vacío aún más grande que antes. A medida que los días se convertían en semanas, la espera se volvía más insoportable. Intentaba seguir con mi vida diaria, hacer las cosas que siempre hacía, como si nada hubiera cambiado. Pero cada vez que miraba mi teléfono, cada vez que escuchaba un ruido en la calle, mi corazón se aceleraba, esperando una notificación, un mensaje, algo que confirmara que mi venganza había tenido efecto. Pero no llegaba nada. El silencio era insoportable, pero a la vez me ofrecía una extraña sensación de alivio. Como si, al no suceder nada, pudiera volver a creer que nada de esto había ocurrido. Pero las dudas seguían, esas pequeñas semillas de miedo que comenzaron a germinar. Una tarde, mientras caminaba por la calle, me encontré con un amigo en común. Un amigo que no veía desde la ruptura con Katie. Nos saludamos de manera casual, pero la forma en que me miraba me hizo sentir incómodo. Algo no estaba bien. Intenté cambiar de tema rápidamente, pero su mirada permaneció fija en mí. Era como si supiera algo que yo no, como si estuviera esperando que yo dijera algo. ¿Sabías algo sobre Katie?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Mi respiración se detuvo por un momento. ¿Cómo podía saber algo? ¿Se había enterado? Pero me obligué a mantener la calma. No, respondí con una sonrisa forzada. ¿Por qué? Es que se ha perdido, dijo él, claramente preocupado. Sus padres están completamente desesperados. Nadie sabe dónde está. Algo en su voz me hizo sentir una punzada de terror. Podía ver la preocupación en sus ojos, pero lo que más me heló la sangre fue la forma en que mencionó el tema tan casualmente, como si lo que fuera a decir a continuación no fuera lo suficientemente grave. ¿Perdida?, pregunté, la palabra apenas saliendo de mi garganta. Sí, desapareció hace ya más de una semana, respondió. ¿No te enteraste? Intenté no mostrar sorpresa, pero internamente mi mente comenzó a dar vueltas. La imagen de su rostro, la sonrisa que solía verla, me invadió y una horrible idea comenzó a tomar forma en mi mente. Pero no quería admitirlo. No podía pensar que todo lo que había hecho, cada uno de mis movimientos, había tenido algo que ver con esto. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que todo esto fuera por mi culpa? Era solo una coincidencia, ¿verdad? A pesar de mi intento de mantenerme indiferente, mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Y si...? Las horas pasaron, pero mis pensamientos no. Ese sentimiento de incomodidad y pavor solo creció dentro de mí. No podía deshacerme de él. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen. Katy, sola, perdida, tal vez aterrada, sin saber lo que estaba pasando. Esa sensación de impotencia me ahogaba. Entonces, al siguiente día, sucedió algo aún más inquietante. Estaba en casa,
haciendo nada en particular, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. No esperaba visitas. En ese instante, mi corazón se aceleró de nuevo. El mismo sentimiento que había experimentado cuando los policías llegaron la primera vez se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Al abrir la puerta, me encontré con 2 oficiales de policía. En su rostro había algo serio, algo grave, y su presencia me heló por dentro. Intenté no mostrar mi nerviosismo, pero mis manos comenzaron a sudar. ¿Podemos pasar?, preguntó uno de los policías, con una voz firme. No dije nada, simplemente me aparté y los dejé pasar. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Katy?, preguntaron sin rodeos, como si no les importara lo que yo pudiera sentir. Mi estómago dio un vuelco al escuchar su nombre, y un sudor frío recorrió mi espalda. «¿Katy?», repetí tratando de que mi voz sonara natural. Mi mente se paralizó por un segundo. «Hace unas semanas, después de la ruptura», respondí con la voz un poco quebrada. Los policías intercambiaron miradas, y el más alto de los 2 frunció el ceño. «¿Estás seguro de eso?». Sus padres la reportaron como desaparecida. Salió de su casa, supuestamente para hacer unas compras, y nunca regresó. Mi cabeza estaba a punto de estallar. ¿Cómo podía ser posible? ¿Era esto una broma? ¿Estaba relacionado con lo que había hecho? No podía ser. No quería que fuera así, pero un miedo creciente comenzó a invadir mi pecho. El interrogatorio continuó, pero la verdad es que no escuchaba bien las preguntas. Mi mente solo podía pensar en una cosa. ¿Había algo que yo hubiera hecho para que esto sucediera? ¿Era posible que lo que subí a la web hubiera tenido alguna repercusión tan horrible? Los oficiales se marcharon tras unas horas, y me quedé allí, de pie, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Sentí el peso de la culpa oprimiéndome, como una losa que no podía quitarme. El resto del día transcurrió sin que pudiera pensar en otra cosa. La desaparición de Katy me golpeaba con fuerza, como una ola fría que me arrastraba sin piedad. El tiempo pasó, y aunque intenté distraerme, mi mente no dejaba de regresar a la misma conclusión. ¿Y si el sitio de la lista de los traviesos había sido real? ¿Y si lo que hice había desencadenado algo mucho más oscuro de lo que había imaginado? Mi ansiedad creció a medida que los días se convertían en semanas sin noticias. Cada mañana me levantaba con la esperanza de escuchar algo nuevo sobre Katy, algo que me dijera que todo esto había sido solo una pesadilla. Pero nada, nada cambiaba. Hasta que un día, finalmente, llegaron las noticias. La encontraron. Fue en las afueras de la ciudad, en una vieja fábrica abandonada que nadie había visitado en años. Mi corazón dejó de latir por un segundo cuando escuché la noticia. Sentí como si todo el aire se me escapara de los pulmones, y lo supe. Supuse que era tarde para arrepentirse, tarde para corregir mi error. El cuerpo de Katy fue encontrado dentro de una chimenea, metido en un saco de juguetes. Mi mente estalló, incapaz de procesar lo que había sucedido. No podía entender cómo todo había llegado a este punto. Y lo peor, lo que me paralizó, fue lo que encontraron dentro de su cuenca ocular. Un pequeño trozo de papel, arrugado y manchado con sangre, que decía: «Lista de malos. Katy, debiste haberte portado bien». Fue el último golpe, el definitivo. Un grito mudo se formó en mi garganta, pero nunca salió. Mi cuerpo colapsó. Ya no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había causado. Y ahora, todo lo que podía hacer era esperar las consecuencias, porque las sabía y las pagaría, aunque no supiera cómo ni cuándo. Algunas personas piensan que la Deep Web es solo un mito o una especie de exageración creada por los medios de comunicación. Pero eso está lejos de la realidad. Es un lugar en el que, una vez que entras, es difícil salir, no solo por las trampas y las redes ilícitas que puedes encontrar, sino también por el impacto psicológico que puede dejarte. No es un sitio en el que deba entrar cualquiera, y mucho menos alguien que no sepa lo que está haciendo. En mis años como hacker, me crucé con la Deep Web varias veces, y si pudiera dar un consejo, sería alejarse de ella. Incluso los hackers más experimentados, aquellos que se creen invulnerables, pueden salir con cicatrices invisibles que jamás se borran.
Es una parte de la web que no perdona a los curiosos ni a los intrusos. Desde que era un niño, siempre estuve fascinado por la tecnología y las computadoras. Mi primer contacto con ellas fue a los 12 años, cuando tuve mi primer computador. Era una máquina obsoleta, pero eso no me detuvo. Me la arreglé para hacerla funcionar y pronto me sumergí en el fascinante mundo de la programación. No tenía muchas oportunidades de aprender de expertos, por lo que me convertí en autodidacta. Recuerdo las horas interminables que pasaba frente a la pantalla, con manuales de código abierto que descargaba de foros en línea. Y así fue como comenzó mi camino hacia el hacking. No tardé mucho en darme cuenta de que, si quería comprender realmente cómo funcionaban las computadoras, necesitaba saber más sobre redes, seguridad y cómo romper barreras de acceso. Con el tiempo, mis habilidades crecieron. Ya no era solo un aficionado, me había convertido en alguien que podía navegar por los sistemas más complejos y entender los principios detrás de ellos. Cuando era adolescente, me enfrenté al desafío de cómo hackear redes y sistemas de seguridad que en ese entonces parecían infranqueables. Llegó un punto en el que ya no me bastaba con los tutoriales básicos. Necesitaba algo más desafiante, algo que solo unos pocos en la red conocían. La Deep Web era un concepto que había oído mencionar entre los círculos más exclusivos de hackers, pero la mayoría de las personas desconocía su existencia. Yo también era un escéptico al principio, hasta que un grupo de compañeros expertos en la materia me mencionó algo que cambió mi perspectiva. Hablaban de un mercado subterráneo de información, drogas, armas y todo tipo de servicios ilegales. En aquel entonces, no sabía si era un rumor o si realmente existía algo tan oscuro y vasto en la red, pero mi curiosidad se encendió. Como muchos otros, empecé a investigar. Recuerdo que, al principio, acceder a la Deep Web no era como hoy en día. No existían navegadores como Tor que hicieran el proceso más accesible. Al menos no de la manera en que se hace ahora. Para acceder a estos rincones oscuros, uno tenía que tener ciertos conocimientos. Redes de proxies, IPs enmascaradas, encriptación y, por supuesto, saber cómo evitar dejar rastros. No era suficiente con tener habilidades en programación. Necesitabas entender cómo la red funcionaba en su núcleo. Era un territorio desconocido, y con cada paso que daba, el misterio se volvía más grande. A medida que fui penetrando más en estos mundos virtuales, empecé a descubrir algo aterrador. No solo había mercados ilegales, sino también otros mundos más oscuros. En algunos de estos foros y sitios web, los temas de conversación no solo se centraban en el contrabando o el fraude. Algunos de ellos hablaban abiertamente sobre el tráfico de personas, las armas de destrucción masiva y las organizaciones terroristas. No eran solo conversaciones encriptadas, sino también mensajes de advertencia. La gente que estaba en ese círculo sabía que se estaba cruzando una línea peligrosa, y aún así muchos decidían seguir. Fue alrededor de este tiempo cuando mi grupo de amigos comenzó a interesarse también por la Deep Web. Al principio, éramos un par de chicos curiosos, simplemente buscando algo que nos ofreciera más que las limitadas posibilidades de la web superficial. Pero pronto nos dimos cuenta de que todo aquello tenía un precio. Algunos de nosotros nos dejamos llevar hasta el punto de comprar drogas, otras mercancías prohibidas y, lo peor de todo, lo hicimos a través de métodos que no comprendíamos por completo, como sistemas de pagos anónimos. Recuerdo claramente el primer paquete que recibí. Fue en mi segundo semestre de universidad, cuando mi vida universitaria estaba marcada por noches sin dormir, comida chatarra y, por supuesto, el consumo de sustancias que había adquirido en la Deep Web. La primera compra fue algo que parecía inocente. Una pequeña cantidad de un medicamento para mejorar mi concentración en los estudios. Sin embargo, a medida que avanzaba, las compras se fueron haciendo más grandes, más peligrosas. Muchos de mis amigos comenzaron a recurrir a mí cuando necesitaban algo. Yo había hecho tantas transacciones que ya me consideraban como una especie de proveedor. Para muchos, era la forma más fácil de conseguir lo que querían sin tener que enfrentarse a las consecuencias legales de las calles. Era un juego peligroso. Esas noches de exploración en la Darknet se volvieron una rutina. Aunque mi habilidad para moverme entre sitios clandestinos me daba una sensación de poder, también comencé a notar los primeros signos de paranoia.
Al principio no pensaba mucho en las consecuencias de mis actos, pero a medida que me adentraba más y más, me sentía observado. Las advertencias sobre dejar huellas digitales, sobre ser rastreado, comenzaban a ser más reales que nunca. A veces, cuando cerraba la computadora por la noche, sentía que algo se había quedado conmigo. Algo invisible pero pesado, como una presencia oscura que me observaba desde el otro lado de la pantalla. El tiempo pasó, y con cada mes que pasaba, me adentraba más y más en la red oculta, como si fuera parte de una jungla digital que absorbía cada pensamiento y cada segundo de mi vida. Lo que comenzó como una curiosidad, algo emocionante por descubrir, se convirtió en una especie de necesidad. Las primeras transacciones, como la de comprar el medicamento para mejorar mi rendimiento en los estudios, pronto se convirtieron en compras más complicadas. Ya no solo se trataba de conseguir sustancias o productos prohibidos, sino que comencé a explorar mercados más oscuros, aquellos donde las reglas no existían. En esos foros, la gente no solo hablaba de contrabando, sino también de secuestros, de operaciones criminales y de cosas que no eran para nadie con una moral intacta. Me acuerdo bien de la primera vez que vi algo que realmente me perturbó. En uno de los foros más oscuros, alguien había subido un archivo con una grabación. Era un video que mostraba algo tan espeluznante que apenas pude contenerme para no cerrar la computadora en ese instante. Un hombre claramente confundido y asustado estaba atado a una silla. Lo que sucedió después me dejó marcado de por vida. No podía dejar de pensar en el hecho de que había personas, en ese mismo momento, que intercambiaban este tipo de contenido sin remordimientos. En mi mente, ese momento fue como una chispa que encendió algo mucho más oscuro dentro de mí. Lo que antes parecía una simple curiosidad, ahora se estaba convirtiendo en un juego peligroso, un juego con consecuencias impredecibles. A pesar de que, en apariencia, yo seguía siendo un estudiante universitario y un hacker que simplemente disfrutaba de la programación y las redes, la verdad es que mi vida había cambiado. Había empezado a tomar decisiones impulsivas. Me encontraba atrapado en una doble vida, donde en un minuto estaba resolviendo problemas informáticos para mis profesores y en el siguiente estaba comprando o vendiendo productos ilegales en mercados cerrados. Me había acostumbrado a esa sensación de anonimato que me proporcionaba la Deep Web y esa sensación de invulnerabilidad, de estar por encima de las leyes, me había corrompido. Una noche estaba sentado frente a la computadora, revisando mi correo en un sitio seguro, cuando recibí un mensaje de un nombre desconocido. Era extraño, ya que no solía interactuar con muchos extraños en ese ambiente, pero este mensaje me llamó la atención porque contenía solo un enlace. No estaba seguro de si debía hacer clic, pero mi curiosidad me ganó. El enlace me llevó a un sitio extraño, donde se ofrecían servicios que nunca había visto antes. Se trataba de un servicio de hackeo de vida real. Al principio, pensé que era una broma, pero conforme exploraba el sitio, me di cuenta de que no lo era. Aquellos que ofrecían estos servicios parecían tener conexiones con organizaciones que no se limitaban solo a la web. Hablaban de secuestros, de la eliminación de pruebas, de la manipulación de información pública y privada. Era algo que jamás había imaginado encontrar, y sin embargo, me encontré leyendo esas ofertas con asombro. Una de las ofertas que más me impactó fue la de un hackeo personal. Básicamente, un servicio que permitía obtener acceso a la vida privada de alguien, borrar su historial digital, robar sus contraseñas, cambiar su identidad en la red, todo por un precio exorbitante. En ese momento, me di cuenta de que las fronteras entre el mundo físico y el digital se estaban difuminando de manera aterradora. Mi mente comenzaba a divagar, pensando en los efectos que un servicio como ese podría tener en la vida de cualquier persona, incluso en la mía. Mientras tanto, la sensación de paranoia seguía creciendo. Había comenzado a ser más cauteloso, pero incluso la cautela parecía no ser suficiente. Recibí advertencias de otros usuarios más experimentados en los foros, alertándome sobre posibles rastreos y cómo los gobiernos y agencias de seguridad cibernética comenzaban a poner más atención a lo que ocurría en la red oscura. Aunque el miedo siempre había estado presente, se volvió más real. Sabía que mis movimientos estaban siendo observados, pero también sabía que,
si me detenía ahora, podría perder todo lo que había ganado. Sin embargo, no solo los demás se estaban dando cuenta de mi presencia en la red, sino que algunos de mis propios amigos comenzaron a cambiar. Algunos de ellos, aquellos con los que había compartido secretos de la Deep Web, comenzaron a tener actitudes extrañas. Ya no se trataba solo de las compras o las transacciones. Había algo en el aire, algo palpable, como si estuviéramos tocando una línea que una vez cruzada nos cambiaría para siempre. Un día, uno de mis amigos más cercanos desapareció. Era uno de los que siempre me había acompañado en estas exploraciones. De repente su número dejó de funcionar y su presencia en los foros desapareció sin dejar rastro. Intenté contactarlo, pero no obtuve respuesta. El temor se apoderó de mí. Pensé en todas las veces que habíamos hablado de los riesgos de estar tan profundamente inmersos en este mundo, pero nunca creí que llegaría el momento de enfrentar esa realidad. Pasaron semanas, pero nunca supe lo que había ocurrido con él. El incidente me dejó una huella, una marca en mi mente que no podía quitarme. A partir de ese momento, empecé a replantearme todo lo que había estado haciendo. Empecé a entender que no solo las personas estaban en riesgo al navegar en esos lugares, sino también la parte más oscura de mí mismo que había comenzado a perderse en el proceso. Pensé en todo lo que había sacrificado: amigos, tiempo, relaciones, e incluso la parte de mí que alguna vez estuvo llena de ideales y sueños de cambiar el mundo a través de la tecnología. Fue en ese punto cuando comencé a sentir que la red, con todas sus sombras y tentaciones, ya no me pertenecía. Sentí que algo mucho más grande me estaba absorbiendo, como una corriente que no podía controlar. Aunque en ese momento todavía no lo entendía completamente, sabía que era hora de tomar una decisión. Algo dentro de mí me decía que si no me alejaba pronto, todo lo que había construido en la red oscura podría desmoronarse en un instante. Esta es la historia más aterradora de mi vida. Una historia que aún me persigue cada noche y que me ha dejado marcado de una manera que nunca creí posible. Hay días en los que el dolor se siente como una carga imposible de soportar, pero hoy he decidido contarla, porque siento que es la única forma de liberar el peso que llevo dentro. Aunque tal vez nunca logre comprender por completo lo que sucedió, contar mi relato es un paso hacia la aceptación. Vivía en California, un lugar que para mí siempre fue sinónimo de sol, de playas doradas y de momentos felices. La vida aquí, en la ciudad costera, solía ser tranquila. Era un lugar donde uno podía soñar, vivir sin grandes preocupaciones. Pero todo eso cambió una noche, una única noche, la noche que destruyó mi mundo. Mi hermana Ana tenía 15 años en ese entonces. Desde pequeña, era una niña reservada, pero curiosa, siempre interesada en el mundo de la tecnología. En lugar de salir con amigos, pasaba horas frente a la pantalla de su computadora, sumida en las maravillas del Internet. Yo nunca le presté mucha atención, pensando que, como cualquier adolescente, solo exploraba el vasto mundo digital, como todos lo hacen a esa edad. No obstante, esa fue la primera señal que ignoré. A lo largo del tiempo, Ana pasó cada vez más tiempo encerrada en su habitación, más allá de lo habitual. En lugar de hablar con nosotros, prefería comunicarse con gente desconocida. Yo pensaba que solo estaba siendo una adolescente común, que no había nada extraño en ello, pero había algo en su comportamiento que comenzaba a inquietarme. Las noches se alargaban más y a menudo podía escucharla murmurando, como si estuviera hablando con alguien. Al principio, solo pensaba que hablaba por teléfono o se comunicaba con compañeros de la escuela, pero esa sensación, esa incomodidad, no dejaba de crecer. Una noche, mientras limpiaba su cuarto, encontré algo que me heló la sangre. En su computadora había una página abierta que claramente no era una simple red social, ni algo que cualquier adolescente debería estar viendo. Era la Deep Web. En ese instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué tipo de cosas estaba buscando? Le pregunté de inmediato sobre ello, y al principio, Ana intentó restarle importancia. Me dijo que había sido un accidente, que solo estaba mirando cosas sin importancia y que no volvería a entrar. Quiso hacerme creer que era solo una tontería,
pero la promesa no me dio paz. Algo me decía que había algo más detrás de eso, que no todo estaba bien. A pesar de mis temores, decidí confiar en ella. No quería ser un hermano controlador. No quería asfixiarla ni agobiarla con mis preocupaciones. Pero a partir de esa noche, algo cambió en mí. Cada vez que la veía frente a la pantalla, me preguntaba qué estaba haciendo, con quién estaba hablando. Sabía que algo no encajaba, pero no podía explicarlo. Lo que me hizo sentir aún más impotente fue que, a pesar de mis esfuerzos por estar presente, Ana se volvía cada vez más distante. Ya no era la misma de antes. La noche en la que todo ocurrió, yo había decidido salir con unos amigos. Un sábado como cualquier otro, pensaba. Mis amigos y yo nos dirigimos al club, al lugar donde la música y las luces me harían olvidar las preocupaciones del día. Nunca imaginé que esa noche sería la última vez que mi vida se vería normal. Ana se quedó en casa, como siempre. Durante la noche recibí un par de mensajes suyos. Parecían ser tranquilizadores, como si me intentara asegurar que todo estaba bien. No te preocupes, Leo. Todo está bien aquí. Sin embargo, había algo extraño en esos mensajes. Algo que no podía identificar. No sabía si era la forma en que estaban escritos o el tono distante, pero un sentimiento inquietante comenzó a calarme los huesos. Algo no estaba bien. No le di demasiada importancia, quizás por la inconsciencia del momento, y me sumergí en la diversión con mis amigos. Cerca de la medianoche, mientras reía y bailaba en el club, mi teléfono comenzó a sonar. No era un número que conociera. En un principio pensé en ignorarlo, pero algo en mi instinto me dijo que debía contestar. Al otro lado de la línea, una voz fría, cortante y calculadora me dijo que debía regresar inmediatamente a casa. No explicó nada más. La voz era tan seria, tan distante, que algo en mi interior se encendió como una alarma. Sentí un nudo en el estómago y, sin pensarlo dos veces, dejé a mis amigos y corrí hacia mi coche. Conduje a toda velocidad, el viento helado golpeando mi rostro mientras mi mente trataba de racionalizar lo que acababa de escuchar. Algo estaba terriblemente mal. ¿Por qué esa persona me decía que volviera tan rápido? Mientras cruzaba la ciudad, mi mente se inundó con pensamientos aterradores. La sensación de que algo irreversible ya había sucedido me abrazaba cada vez con más fuerza. Cuando llegué a mi vecindario, la escena que me encontré fue indescriptible. Las luces de los bomberos iluminaban todo a su alrededor. Las sirenas de los vehículos de emergencia llenaban el aire con su rugido. Un espeso humo negro se alzaba hacia el cielo. Mi casa, mi hogar, el lugar donde había crecido, donde mi familia solía compartir tantos recuerdos felices, estaba envuelta en llamas. Corrí sin pensarlo hacia el lugar. Quería saber qué había sucedido, pero un bombero me detuvo. Su rostro era grave, tan sombrío que no me atrevía a preguntar más. «Tus padres y tu hermana estaban dentro», me dijo, con voz temblorosa. En ese momento todo se desmoronó a mi alrededor. La casa había explotado y no había sobrevivientes. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si todo lo que había conocido y amado dejara de existir en un solo segundo. Nunca imaginé que perdería a mi familia de una forma tan brutal, tan inesperada. Pero la peor parte no vino en ese momento. Lo peor vino después, cuando supe lo que había sucedido. La investigación fue lo que realmente me rompió por completo. El momento en que supe la verdad fue el instante en que mi alma se desmoronó. No podía creer lo que me decían. No podía procesarlo. Mi hermana, mi Ana, mi niña pequeña. ¿Cómo era posible que estuviera involucrada en algo tan horrible? ¿Cómo había llegado tan lejos? Las respuestas fueron tan crueles, tan devastadoras, que me hicieron cuestionar todo lo que había creído sobre el mundo, sobre mi familia, sobre mí mismo. Después de la explosión, la policía comenzó a revisar todo lo que se pudo recuperar de la casa. Entre las ruinas encontraron los restos de la computadora de Ana, quemada, pero aún parcialmente funcional. Fue ahí cuando descubrieron la conexión que me dejó sin aire. Ella había estado en una videollamada con varios hombres que se encontraban en la Deep Web, un rincón oscuro de Internet donde se trafican cosas que ni siquiera puedo describir sin sentirme enfermo. Estos individuos la habían manipulado, convencido,
guiado hacia un abismo del que ya no pudo salir. Lo peor de todo es que no me lo dijeron de inmediato. Durante días la policía mantuvo el caso en secreto, realizando una investigación más profunda. Pero en algún punto me sentí como si algo me hubiera sido arrebatado. Una tarde, en la que me encontraba solo en la casa de un amigo, recibí una llamada, la misma voz fría que había escuchado en la noche del desastre. Era uno de los detectives, y me dio la noticia que me hizo caer al suelo. Habían descubierto los registros de la computadora. Ana había estado en contacto con esos hombres durante semanas. La verdad, la cruel verdad, era que esos monstruos habían manipulado a mi hermana. La habían utilizado de una manera tan retorcida que ya no podía reconocerla. Desde hacía algún tiempo, Ana estaba recibiendo mensajes constantes, sugerencias cada vez más osadas, hasta que llegaron a lo impensable. En uno de esos mensajes, la instruyeron para hacer algo que jamás podría haber imaginado: encender el gas en la cocina. Esa noche, después de varias horas de conversación con ellos, le pidieron que prendiera un fósforo. Esa fue la chispa que desató la tragedia. No lo podía creer. ¿Cómo podía ser posible que Ana, la misma niña que había crecido conmigo, que me había seguido al parque cuando éramos pequeños, que se reía conmigo por las cosas más tontas, hubiera hecho algo tan terrible? Los hombres de la Deep Web, con sus promesas falsas de poder y pertenencia, la habían arrastrado a una pesadilla. No podía entender cómo habían logrado envolverla en ese mundo oscuro. Ana no era una persona que, por naturaleza, fuera impulsiva o violenta. Pero ahí, frente a la pantalla, ella fue vulnerable. Fue un blanco fácil para aquellos que sabían cómo manipular su mente. Me atormenta pensar en el sufrimiento que debió haber sentido. ¿Cómo se sintió cuando escuchó el gas llenar la cocina? ¿Cómo reaccionó cuando los hombres le pidieron que prendiera el fósforo? Sé que nunca lo sabré, y ese es un pensamiento que me carcome constantemente. Tal vez Ana estaba buscando algo. Tal vez en algún momento de desesperación creyó que al hacerlo conseguiría una respuesta, una validación, algo que le faltaba. Pero lo que la gente en la Deep Web le ofreció fue solo la oscuridad. Una oscuridad en la que ella se perdió irremediablemente. Cada vez que trato de reconstruir ese último día, de entender qué pudo haber sucedido exactamente, siento que mi mente se fragmenta aún más. Ana nunca fue la misma después de descubrir aquella página. La encontré más callada, más distante. Me había acostumbrado a verla tan llena de vida, pero la última vez que la vi, algo en su mirada me dijo que ya no era la misma. Tal vez sabía lo que iban a hacer esa noche. Tal vez ya estaba atrapada en su propia condena. La muerte es un visitante que siempre está presente, esperando su turno, pero nunca es bienvenido. A lo largo de los años, aprendí a verla desde una perspectiva distinta. No soy un asesino, pero, en retrospectiva, tal vez lo fui de alguna forma. Mi nombre es Jack, y si te hubiera conocido antes de este descenso, habrías visto a un hombre normal, uno que intentaba escapar de las sombras de su pasado, uno que, al final, no pudo evitar ser absorbido por ellas. Todo comenzó con la funeraria. Mi familia había tenido el negocio durante generaciones, pero jamás imaginé que terminaría siendo el último en la línea. Mi padre, quien fundó la funeraria en este pequeño y olvidado pueblo, me enseñó los secretos del oficio desde que tenía uso de razón. Los rituales, las técnicas, los métodos para preservar la memoria de los muertos. Todo estaba claro, pero mi corazón siempre deseaba algo más. Quería escapar de la suciedad de los cadáveres, de los llantos de los familiares, de la constante presencia de la muerte. Cuando cumplí la edad suficiente, me inscribí en la escuela de medicina. No por un amor profundo hacia la ciencia, sino por un deseo de salir de este lugar, de esta vida, de esa mortaja que me envolvía. Creía que la medicina me ofrecería la oportunidad de redimirme, de sanar, de salvar vidas en lugar de simplemente velarlas. Durante mis años de estudios, me sentí en paz por primera vez, alejándome de las manos frías de los muertos. Sin embargo, como siempre sucede con los destinos, el mío ya estaba marcado. Todo cambió una noche, cuando recibí la noticia de la muerte repentina de mi padre.
un ataque al corazón. Fue algo inesperado, y esa misma noche, mi vida tomó un giro que no podía prever. Regresé a mi pueblo natal para hacerme cargo de la funeraria, para darles a los habitantes lo que necesitaban. Mi padre había dejado en su testamento que debía ocupar su lugar y que era mi responsabilidad preparar su cuerpo para el funeral. No podía decir que no. Él había puesto su vida en este negocio, y aunque me odiaba la idea de seguir sus pasos, la realidad me aplastaba. Tenía que cumplir con su última voluntad. Así que, con la mano temblorosa, comencé a embalsamar su cuerpo. El trabajo era complicado, y verlo allí, tan inmóvil, tan lejano, fue lo más difícil que jamás habría imaginado. Pero lo hice. Y el recuerdo de su cadáver tan frío me persiguió mucho tiempo después. No fue solo el trauma de ver a mi propio padre convertido en una figura inerte lo que me marcó, sino el hecho de que entendí algo profundo esa noche. La muerte no perdona. Ya no era solo un oficio, era una condena. Mientras intentaba encontrar mi camino en esa nueva realidad, la presión económica me ahogaba. Los préstamos estudiantiles seguían siendo una carga sobre mis hombros, y con la funeraria como única fuente de ingresos, no tenía muchas opciones. ¿Qué podía hacer? En mi mente rondaba una idea, una forma de zafarme de la pobreza que me amenazaba. Un pequeño negocio paralelo. El dinero rápido siempre había sido tentador, y la oportunidad llegó en la forma de un sitio en la Deep Web. Nunca imaginé que mi vida tomaría ese rumbo. Como administrador de la funeraria, tenía acceso a todo tipo de cuerpos, de cadáveres que nadie reclamaba. Algunos eran jóvenes, otros mayores, algunos muertos por accidentes, otros por enfermedades. Y sus órganos intactos, eran una moneda de oro. Nadie veía el valor en ellos, pero yo sí. En la Deep Web, los precios que se pagaban por los órganos humanos eran más altos que cualquier salario decente. Y esa fue mi ruina. Al principio, solo vendía lo que sobraba, lo que no necesitaba. Pero con el tiempo la avaricia fue tomando el control. Sacaba órganos enteros, y luego los vendía a compradores anónimos. Uno de los más recurrentes fue un individuo que se hacía llamar Tomás, un comprador regular que no dudaba en empujar grandes sumas de dinero por cada órgano que subía. Mi negocio creció rápido, y aunque siempre intentaba mantenerlo lo más discreto posible, la gente empezaba a notar que la funeraria tenía más cadáveres de los que deberían. Nadie decía nada, pero esos rumores, se esparcían como un virus. Las transacciones eran simples. Yo extraía los órganos, los preservaba y los publicaba en mi sitio de la Deep Web. Los compradores hacían sus ofertas, pagaban en Bitcoin y yo los entregaba en lugares apartados, alejados de la civilización, para evitar sospechas. Mi vida se transformó en una rutina de despojar a los muertos de su esencia más valiosa, como si fuera algo natural, algo que debía hacer. El dinero fluía, y con ello mi alma se sumergía más en la oscuridad. Un día, ocurrió algo que marcó el final de mi inocencia. Un cadáver llegó a la funeraria, una joven mujer que había muerto en circunstancias extrañas. Al principio, pensé que no era diferente de los demás cuerpos que había recibido a lo largo de los años. Sin embargo, al prepararla, me di cuenta de algo que no podía ignorar. Había algo raro en su cuerpo. El cadáver no solo estaba en un estado de conservación excepcional, sino que parecía estar diferente, como si alguien la hubiera preparado antes de llegar allí. Era como si su cuerpo ya hubiera sido tratado de alguna manera, como si alguien más hubiera extraído algo de ella antes de que yo llegara. Aquel cuerpo me desconcertó, pero lo que más me desconcertó fue lo que sucedió después. La policía apareció en la funeraria. Al principio, creí que finalmente me habían descubierto, que mi tiempo había llegado. Pero en lugar de arrestarme, me hicieron una serie de preguntas extrañas. Preguntas sobre el cadáver de la joven, sobre su origen, sobre si alguna vez había sido tratada por un médico antes de su muerte. Les respondí con evasivas, sabiendo que la verdad me llevaría directo a la cárcel. Después de esa visita comencé a preocuparme. Algo en mi interior me decía que las cosas ya no podían seguir como antes. Mi negocio paralelo se estaba desmoronando. Pero fue entonces, cuando menos lo esperaba, que Tomás entró en escena. Su nombre aparecía con frecuencia en las subastas de mi página de la Deep Web, pero aquella vez fue diferente. Esta vez su interés por mis órganos no era simplemente una cuestión de dinero.
Pasaron unos días después de la visita de la policía, pero la inquietud no me abandonó. La sensación de que alguien estaba observando mis movimientos, de que mis pasos ya no eran tan libres, me perseguía constantemente. Pensaba en la joven cuyo cadáver había llegado a la funeraria, en la forma en que había sido tratado antes de ser entregado. Algo no estaba bien, algo que no pude comprender en ese momento, pero que estaba allí, latente, acechando. A pesar de las sombras que ya comenzaban a envolverme, el negocio seguía. Los compradores continuaban pagando sumas exorbitantes por los órganos que extraía, pero el rostro de Tomás, cada vez más presente en mis transacciones, comenzaba a rondarme más de lo que me gustaría. Su insistencia en adquirir órganos frescos, siempre a precios que superaban cualquier oferta, ya no era solo un negocio. Empecé a sentir que algo extraño, algo siniestro, se estaba gestando a mi alrededor. Y luego, un día, el destino se encargó de mostrarme de qué estaba hecho realmente. Era una noche fría y lluviosa cuando tomé una de las entregas habituales. Había extraído varios órganos: pulmones, riñones, un corazón intacto y el hígado de una víctima de hipotermia que había fallecido por congelación. El cuerpo estaba sorprendentemente bien conservado, a pesar del daño natural que el frío le había causado. Me encontraba cargando la pesada nevera portátil con los órganos cuidadosamente embalados cuando una sensación incómoda se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Miré en el espejo retrovisor y vi un coche negro siguiéndome de cerca, demasiado de cerca. Al principio, traté de calmarme. Pensé que era solo una coincidencia, que tal vez otro conductor simplemente seguía el mismo camino. Sin embargo, a medida que avanzaba por la carretera desierta, el coche negro seguía detrás de mí. Cada giro que daba, el coche tomaba el mismo camino. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. En mi experiencia, cuando uno se adentra en la oscuridad de la Deep Web, nunca sabes realmente quién está al otro lado de la pantalla, quién es el que compra tus órganos y qué intenciones realmente tienen. Decidí detenerme al borde de la carretera, fingiendo que estaba revisando algo en mi teléfono. No quería hacer movimientos que pudieran llamar la atención. Al principio, todo parecía normal. El coche negro pasó junto a mí, pero justo cuando pensé que me había librado, el vehículo se detuvo a mi lado. La respiración me falló. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era él, Tomás. Estaba allí. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Por qué estaba tan cerca? ¿Cómo sabía dónde estaba? La lógica me decía que esto era más de lo que había acordado en nuestras transacciones previas. Cuando el hombre del coche bajó la ventana, sentí una oleada de miedo recorrer mi cuerpo. No quería que me viera. No quería que supiera quién era realmente. Fue entonces cuando recibí el mensaje. El nombre de Tomás apareció en la pantalla de mi teléfono, y en letras frías y directas decía: «Mira a tu lado». Con una rapidez que no sabía que poseía, miré a través de la ventana del coche. Ahí estaba él, un hombre de aspecto normal, con una camisa blanca que resaltaba contra la oscuridad. Su rostro era sombrío, pero sus ojos, esos ojos, no podía apartar la mirada de ellos. Había algo en ellos que me hizo sentir una punzada de terror. Eran ojos vacíos, como los de una criatura que ha dejado de ser humana hace mucho tiempo. No pude evitar la curiosidad que me empujaba a preguntar: «¿Qué quieres de mí, Zrenia?», pero el miedo me paralizó. En lugar de eso, respondí con un simple mensaje, preguntándole cómo sabía dónde estaba. «Tengo mis métodos», respondió. Aquello me heló la sangre. Sentí como si algo oscuro me estuviera rodeando, un algo que ni siquiera podía comprender. Entonces, de repente, la pregunta de Tomás cayó como una bomba en el aire. «¿Puedo estar presente cuando adquieras los órganos?». Me costó un segundo procesar lo que había dicho. ¿Por qué querría estar presente? Mi mente comenzó a correr, buscando una respuesta lógica, pero la única que encontré fue la peor. Algo no estaba bien, y Tomás no era solo un comprador, era algo mucho más siniestro. Finalmente, respondí con lo primero que me vino a la mente. ¿Por qué? La respuesta que recibí aún me persigue como un eco en mi cabeza. Tomás me dijo que siempre había querido intentar hacer sashimi y que la carne necesitaba estar muy fresca para hacerlo. Las palabras me golpearon como un martillazo. Mi estómago se encogió en un nudo indescriptible.
Sabía lo que implicaba lo que me estaba diciendo. Todo encajaba. La insistencia por la frescura, el precio desorbitado, las ofertas más altas que las de cualquier otro comprador. Él no quería los órganos para salvar vidas o para ningún uso médico. Number estaba comprando los órganos para consumirlos. La sonrisa que me mostró mientras leía su mensaje quedó grabada en mi memoria. Era una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Su rostro parecía distorsionado, como si su mente estuviera desbordada por algo mucho más oscuro. Era un caníbal. Intenté calmarme, pero mi mente ya no podía pensar con claridad. Miré por la ventana nuevamente y vi cómo su rostro se iluminaba por el reflejo de las luces de la calle, cada vez más extraño, más distorsionado. Los ojos de Tomás, desorbitados, miraban fijamente los órganos que llevaba en mi coche. No podía quedarme allí. Mi instinto de supervivencia me dijo que debía irme. Aceleré el coche con tanta fuerza como pude. Mi corazón golpeaba contra mi pecho y sentí el sudor frío recorriendo mi frente mientras las ruedas patinaban en la carretera mojada. La imagen de su sonrisa persiste en mi mente. Mi teléfono, mi conexión con ese oscuro mundo, lo rompí en pedazos y lo tiré en un contenedor de basura antes de alejarme lo más rápido posible. Sabía que no podía volver a ser el mismo.